Bienvenido, adelante. Muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo, a los que todos nos están sintonizando a través de este medio, ¿verdad? Mi nombre es Lorenzo Zag, yo soy guía general, pues normalmente ya trabajo ya mucho tiempo para Patrick, como él lo comentaba, casi de los 14 o 15 años empecé con este trabajo, ¿verdad? Este trabajo es muy lindo, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar de hablar de lo que es San Juan La Laguna y Santiago Atitlán, ¿verdad? Que son dos de los pueblos más visitados alrededor del lago. Que por supuesto Panajachel es el principal pueblo, ¿verdad? Que todos inician desde ese punto para ir a los demás pueblos, que contamos alrededor de entre 13 pueblos y alrededor del lago, como por ejemplo Panajachel, Santa Cruz La Laguna, Jaibalito, Tsununá, San Marcos La Laguna, San Pablo, San Juan, San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán, Cerro de Oro, Santa Catarina Palopó y San Antonio Palopó. Muchos dicen que son los 12 apóstoles y que todos tienen nombres católicos. No, por supuesto que muchos de ellos tienen sus nombres propios, ¿verdad? Sus nombres propios, y al igual que algunos tienen sus nombres católicos. Entonces sean todos muy bienvenidos. Durante el transcurso de esta presentación, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden hacer. Entonces, hoy empezaremos, como les comentaba, el lago Atitlán es uno de los lugares más conocidos a nivel nacional, tanto como a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, desde la ciudad capital cuenta con un aproximado de 125 kilómetros, como lo dice acá. La mayoría de los turistas que nos visitan vienen de diferentes partes del país, ¿verdad? Entonces son 125 kilómetros desde la ciudad capital hasta Panajachel, que es donde todos y la mayoría de personas llegan, ¿verdad? Entonces se hacen alrededor de 3 horas y 2 minutos, como lo marca aquí el mapa, pero por supuesto muchas personas lo hacen en menos tiempo y en poco tiempo, tal también como tenemos las vías alternas, que serían de Patsicía, pasando por Patzum, llegando por Godínez y por supuesto bajando hacia lo que es el lago de Atitlán. Entonces hoy, como les comentaba, el lago Atitlán tiene un aproximado de 110 kilómetros cuadrados, un aproximado, 110 kilómetros cuadrados, y la profundidad aproximada del lago es de unos 350 metros, por supuesto. La mayoría de nosotros sabemos que esto es una caldera, ¿verdad? Que es un cráter muerto. Es por eso que la parte más baja sería casi la mitad. Entonces, hablaremos un poco también acerca de los 3 volcanes que rodean el lago Atitlán, que sería el volcán San Pedro, el volcán Atitlán, que está más o menos por este lado, y el volcán Tolimán. El volcán San Pedro está a 3.020 metros sobre el nivel de mar. Prácticamente el lago está a 1.526 metros sobre el nivel del mar. El volcán Atitlán está a 3.537 metros sobre el nivel del mar, y el volcán Tolimán está a 3.157 metros sobre el nivel del mar. Entonces el mapa que nosotros tenemos desde Panajachel, está por este punto. Nosotros vamos de aquí hasta hacia San Juan La Laguna, que normalmente la gente lo cruza por medio de lanchas, ya que si uno va por carretera, tiene que regresar a lo que es la carretera interamericana, bajar por el kilómetro 148 y pasar por los pueblos que son Santa Clara La Laguna, San Pablo La Laguna, y llegar hasta San Juan La Laguna, que sería unas horas extras más. Pero de Panajachel a San Juan La Laguna se logra hacer entre 20 a 30 minutos. Ya después de ese recorrido nos trasladamos directamente hacia Santiago Atitlán, que es el pueblo más grande alrededor del lago, que vamos a hablar un poco más acerca de eso ya un poco después, por supuesto. Y de San Juan La Laguna hacia Santiago Atitlán se hace alrededor entre 15 a 20 minutos vía lancha. También se puede rodear, como lo vemos acá, en una carretera, pero normalmente esa carretera no se utiliza por algunas razones, ¿verdad? Entonces, empecemos. San Juan La Laguna. San Juan La Laguna es uno de los destinos más reconocidos por la artesanía, galerías y entre otras cosas que se manejan allá. San Juan La Laguna es uno de los pueblos más pequeños alrededor del lago. Cuenta con un aproximado de 10.000 personas
de habitantes, y los idiomas que hablan en este pueblo son el idioma español, tanto como el idioma local, que sería el tzutujil. La mayoría de las personas que viven en San Juan de la Laguna son 100% de esos lugares. ¿Por qué les hablo de esto? Porque nosotros, sabiendo que en la mayor parte del lago de Atitlán hay muchos extranjeros viviendo, pero San Juan de la Laguna está reconocido como uno de los pueblos que todavía conserva a su gente nativa. Por supuesto, hay hoteles, restaurantes con extranjeros como dueños, ¿verdad? Pero ellos viven en otras partes como Panajachel, Jaibalito, Santa Cruz, San Marcos, que son los pueblos más abarcados por estos dichos turistas. San Juan de la Laguna también cuenta con varios tipos de atracciones, como por ejemplo galerías de arte, como lo menciona acá, plantas medicinales, que es muy, muy reconocido, no solo a nivel local, sino que a nivel nacional e internacional. Eso vamos a hablar un poco más adelante. También lo más importante que sería para San Juan de la Laguna, las cooperativas de tejido coordinadas por mujeres tzutujiles. Empecemos con la iglesia. La iglesia de San Juan de la Laguna es en honor al patrono, que es San Juan Bautista. Esta iglesia, como lo vemos acá, tiene dos fachadas. La primera fachada, que es la que estoy señalando con la flecha, esta iglesia fue fundada en el año de 1623. Lastimosamente, uno de los terremotos ocurridos en Guatemala en los años de 1902 arrasó con la gran parte de esta iglesia. Luego, los creyentes católicos, como lo vemos aquí atrás, fueron los que iniciaron y dieron aportes para construir la nueva iglesia, que fue fundada hace alrededor de 5 años. Empecemos con lo siguiente, ¿verdad? El proceso de algodón. El proceso de algodón en San Juan de la Laguna es uno de los trabajos más reconocidos de las mujeres. Las mujeres en San Juan de la Laguna se han caracterizado por ser unas mujeres trabajadoras. Lastimosamente, en Guatemala, tanto como a nivel local o en nuestro medio, déjenme comentarles que yo pertenezco a la cultura quiché, al grupo quiché. Entonces, en nuestro medio hay mucha discriminación a las mujeres, pero en este caso en San Juan de la Laguna, ellos se han agrupado, se han asociado para tener algo en que sostener a sus familias. Recordemos que en muchas partes de Guatemala ya los hombres dejan botado a las mujeres, o dos se mueren y los dejan solas, en la viudez, por supuesto. Entonces, por eso que las mujeres aquí pues se han caracterizado de sobrevivir por ellas mismas, dándoles de comer a entre 5, 6, 7, 8 niños en la familia. Déjenme decirles que yo en mi familia somos 8 hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso de que les comentaba que las familias en nuestra cultura, en nuestro medio, son bastante grandes. Entonces, por eso de que estas mujeres se basan en lo que es en el proceso de algodón para sobrevivir y para darle estudio a los hijos, ¿verdad? Entonces, en el proceso de algodón se hace una infinidad de procesos, pero en eso ellos empiezan con la cosecha de algodón. La cosecha de algodón, según ellos, se cosecha 3 veces al año en San Juan de la Laguna. Recordemos que en San Juan de la Laguna es un clima cálido, entonces el algodón escasea. Pero, si ustedes se dan cuenta acá, hay 2 clases de algodones en San Juan de la Laguna, que sería el algodón blanco y el algodón café. El algodón café, por los nativos, los que viven en San Juan de la Laguna, lo conocen por Ixcaco. Ixcaco se deriva en 2 palabras, que sería Ish y Caco. Para la gente local, Ish significa Ishok, que sería mujer, y el cacao, que significa chocolate, ¿verdad? Entonces proviene de Ixcaco, que significa mujer, cacao, y que representa el color de la piel de las mujeres. Entonces el proceso que ellos hacen en este caso es primero limpiar el dicho algodón, que para mencionarlo, el algodón en café es uno de los algodones más difíciles de limpiar. ¿Por qué? Porque la textura del algodón café es totalmente diferente al algodón blanco. Entonces la textura del algodón café
contiene más semillas de lo normal que contiene el blanco. Entonces, el primer proceso es limpiar el algodón. Y al limpiar el algodón, ellos seleccionan todas esas semillas para plantarlos de nuevo y sacar más árboles de algodón. Escucharon bien, árboles de algodón. Aquí normalmente ellos sacan árboles de algodón. Como conocemos mundialmente, el algodón sale en un arbusto, ¿verdad? Y en muchas partes de Guatemala también pasa. Pero en este caso ellos pues lo hacen por medio de árboles. Entonces, después de la limpia de algodón, ellos empiezan con el siguiente proceso, que sería la suavización del algodón. Como lo vemos acá, son estos dos palos que en nuestro idioma local, ya sea en Sotujil o Quiché, que se asemejan, sería el golpeador, que sería el bambal. Bambal significa golpeador, que sirve para suavizar el algodón. ¿En qué sentido? Para que en el momento de hilar, como lo vemos en esta parte, sea más fácil de expandir las fibras. Ya después de lo que es el golpeado de algodón o la suavización de algodón, vamos a la siguiente parte, que sería el hilado. El hilado ellos lo hacen de una manera magnífica. ¿Por qué? Porque al hilar el algodón ellos lo hacen en este base, que es hecha de barro, como un plato. Después de hacer eso, ellos utilizan lo que es un material ancestral, que es lo que vemos acá, toda esta parte, que sería el malacate, que en nuestro idioma local lo llamaríamos batzbal, que la traducción sería enrolladora de hilo. Pero normalmente ellos lo llaman malacate hoy en día, que sirve para hilar, por supuesto. Después del hilado, ellos van directamente al siguiente proceso. Y el siguiente proceso sería el tinte natural, darle tinte natural. Al tinte natural, la gente local está caracterizada de utilizar diferentes plantas, verduras, cortezas de árboles y entre otras cosas. ¿De dónde proviene esto? Proviene de nuestros ancestros. Anteriormente, como ustedes saben, nuestros ancestros utilizaban diferentes tipos de cosas para darle color a cualquier cosa. Tanto que en Tikal o en varios sitios arqueológicos vemos las monstruosidades, yo podría llamarlos, a los templos con colores. Pero prácticamente los mayas utilizaban cualquier tipo de cosas naturales para darle color a las cosas. Ya, como por ejemplo, les doy un claro ejemplo, como el achiote. Muchos lo llaman en diferentes partes del mundo como el pimentón también. El achiote es conocido normalmente en Guatemala para darle color a lo que es la comida, pero en este caso la gente lo utiliza acá para darle color al algodón, que sería el color rojo. Entonces, normalmente nosotros o las mujeres locales utilizan cualquier tipo de plantas para darle color al hilo, pero todo lleva un proceso. El proceso sería lo siguiente: ellos tienen que, como lo vemos acá, en estos recipientes de barro, ellos tienen que cocinar por aproximadamente 3 horas cada uno de estos materiales que vemos acá, cortezas, plantas, flores y entre otras. 3 horas. Ya transcurrido las 3 horas, ellos tiñen lo que es el hilo, por supuesto, en estos recipientes. Ya después de teñirlos, muchos se preguntan, ¿y el color? ¿Destiñe o no destiñe? Ya que es natural y todo eso. Ya sea natural o químico, siempre el color destiñe. Pero la gente local, tanto como nuestros ancestros, tenían lo que es una técnica para que el color no saliera, no destiñera. Y la técnica que ellos utilizaban era recoger todo el algodón ya teñido y pasarlo a otro proceso, que sería el efecto en donde no perder lo que es el color. Y ese efecto se lo transcurre o se lo quitan a este pedazo de tronco que vemos por acá, que sería el tronco de banano. El tronco de banano normalmente, no sé si ustedes lo han cortado,
Pero normalmente acá mi abuelo era agricultor, por supuesto. Él tenía fincas de bananos y él siempre nos decía que el tronco de banano, servía como un fijador. ¿Por qué? Porque al cortar el tronco absorbe una gran cantidad de agua, y conforme vaya el tiempo esa gran cantidad de agua se convierte en otra cosa, y esa agua que nosotros sacamos de este tronco nos sirve para estabilizar el color, para que nos salga más. Entonces no sé si se han dado cuenta o alguna vez ustedes han cortado el tronco de banano, suelta un líquido, y ese líquido al hacer contacto con cualquier tipo de ropa queda impregnada, ya no sale. Entonces nosotros aprovechamos ese líquido para que ese color quede fijo. Ya después de eso nosotros pasamos al siguiente proceso, sería de secar el hilo y hacer el urdimbre. El urdimbre es prácticamente uno de los procesos más importantes en el telar de cintura, que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué les digo esto? Porque el urdimbre, o urdidora, como muchos lo conocen a través de los tiempos, ¿verdad? Como urdidora, pero también lo conocen como inobal. Inobal, que es en el idioma local, que es en Tzutujil, o como también se le llama en quiché. El inobal podríamos llamarlo también como el corazón del tejido. ¿Por qué? Porque desde la urdidora ellos trazan diseñan los colores y los patrones que debe de llevar el telar, independientemente de qué es lo que ellos vayan haciendo, como por ejemplo un huipil, una bufanda, un pantalón o cualquier otra prenda. Entonces, como por ejemplo, yo les doy un ejemplo acá. Para hacer una bufanda, las mujeres tienen que urdir, como su nombre lo dice, alrededor, o darle vueltas, alrededor de 420 hilos. ¿Por qué 420 hilos exactamente? Ya dependiendo del tamaño y del grosor del tejido. Entonces, para una bufanda normal, como nosotros lo conocemos normalmente, tiene que llevar 420 hilos. Pero si ustedes también ven acá, hay un montón de colores. Es por eso de que les decía al principio que es el diseñador. Después de esto, aquí vemos una parte muy importante en donde se parten los hilos. Donde se parten los hilos sirve como el corazón del tejido, como les comentaba hace ratos. El corazón del tejido normalmente sirve para intercalar los hilos y diseñar en el telar, que ya más adelante les voy a ir explicando, pero recordemos, la urdidora, en pocas palabras, cerrarlo en paréntesis, es el diseñador de las mujeres. Como lo ven acá, es un claro ejemplo que una de las mujeres de San Juan La Laguna, y con una turista por supuesto, están haciendo lo que es el proceso del hilado, sacando el hilo del algodón y utilizando lo que es el malacate o el batzpal. Recordemos que todo anteriormente y hoy en día se hacía de rodillas. Vemos otro claro ejemplo acá. Las mujeres siempre tienen que estar de rodillas para sacar el hilo, y en este caso aquí va el proceso del teñido de algodón. Les hablaba del achiote hace unos momentos. Este es el claro ejemplo del achiote. Este es el color que se saca después de cocinar el achiote. Y después de darle el hilo, de sacar el hilo, nosotros lo manejamos por bolas, y aquí prácticamente hablamos nuevamente del achiote. ¿Por qué siempre del achiote? El achiote sirve para diferentes cosas acá en Guatemala, pero hablemos a nivel local. Normalmente el achiote nosotros lo utilizamos para darle colorante a lo que es el caldo de res, caldo de pollo, caldo de gallina o cualquier otro tipo de comida tradicional de Guatemala, por supuesto. Pero a pesar de eso, también lo utilizamos como un tinte natural, y aparte que anteriormente, hace muchos años atrás, el achiote lo utilizaban como una mascarilla o para darle color a las mejillas de las mujeres, que hoy en día muchos todavía lo utilizan, ¿verdad? Entonces,
eso es parte del proceso de algodón. En este caso nos vamos a quedar en esta imagen. ¿Por qué? Porque en San Juan La Laguna es uno de los pueblos que todavía portan lo que es el traje tradicional. El traje tradicional de San Juan La Laguna es uno de los trajes más emblemáticos y más atractivos alrededor del lago. Lo vemos como lo vemos acá, tanto como el traje del hombre como el traje de la mujer. El traje del hombre normalmente, pues lastimosamente, aproximadamente 95% de los hombres ya no portan este traje. ¿Por qué? Porque se va perdiendo las costumbres, 1. 2, ya los matrimonios jóvenes ya no inculcan a los niños a utilizar el traje tradicional. Nosotros hoy en día portamos ya como una camisa, como la que yo porto, un pantalón vaquero, que es lo que normalmente se utiliza hoy en día. Pero anteriormente, y todavía San Juan La Laguna, vemos al 5% de los hombres portando el traje tradicional. Y por supuesto las mujeres, ellas cuentan con un 90% que todavía portan este traje tradicional, como lo vemos acá. Este es el traje tradicional de San Juan La Laguna. El traje tradicional, según lo que cuentan la gente local, viene representando lo que es el calendario maya. Todo lo que vemos nosotros acá, en esta parte, representan los meses del calendario maya. Y lo que va alrededor representa lo que es uno de los dioses mayas, que es la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, como nosotros lo conocemos normalmente. Vayamos a los trajes ceremoniales. Los trajes ceremoniales en San Juan La Laguna también son uno de los trajes más emblemáticos a nivel del lago. ¿Por qué? Porque por la hermosura que ellos caracterizan y por el significado que tienen. Recordemos, les vuelvo a mencionar que el traje tradicional de San Juan La Laguna, según ellos, todo lo que vemos acá, todo este círculo, representa el calendario maya y acá representa lo que es la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Lastimosamente este traje va desapareciendo. ¿Por qué les digo esto? Va desapareciendo porque normalmente estos trajes lo utilizaban normalmente en ceremonias mayas o en cualquier celebración en la cultura maya. Recordemos que esta cultura va desapareciendo día con día. Ya la gente ya practica otras denominaciones como por ejemplo religiones, la religión católica, la religión evangélica, protestante, la mormona, testigo de Jehová y entre otras denominaciones, ¿verdad? Es por eso de que este traje ya es difícil de conseguirlo. Normalmente, para conseguir uno de estos trajes, si no lo prestan, entonces uno tiene que comprarlo, pero uno de estos trajes va costando entre 2,000 a 3,000 quetzales. ¿Por qué? Porque este traje lleva tiempo de tejerla, lleva alrededor de 5, 6 a 7 meses para tejer uno de estos trajes. ¿Por qué? Por lo largo que es el traje. Entonces pasemos a otro de los atractivos de San Juan La Laguna sería la galería de arte, su arte. El arte de San Juan La Laguna es uno de los más característicos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el arte de San Juan La Laguna se basa en lo que es la vida cotidiana de la gente. Prácticamente aquí en esta imagen, como lo vemos acá, vemos la vida cotidiana de la gente. Mujeres tejiendo, mujeres en el mercado, mujeres cocinando, mujeres vendiendo, mujeres caminando por ahí, lo que es el maíz y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, todo el arte de San Juan La Laguna representa lo que es la vida cotidiana de la gente. En este caso, vemos lo que es el proceso de algodón, de lo que hablábamos hace ratos, el hilado, telar de cintura, teñido de algodón, y como lo vemos acá, el traje tradicional de la mujer. Aquí es un punto muy específico. Les comentaba que el 95% de las mujeres todavía portan el traje tradicional, ¿verdad? Pero como vemos acá, no es el mismo. ¿Por qué razón? Recordemos que San Juan La Laguna es un lugar cálido y
desde hace muchos años el clima ha cambiado en este lugar. Es por eso de que la gente no es que no quiera utilizar este tipo de traje, sino que es incómodo ya para ellos. No solo es incómodo, sino que está hecho a base de algodón. Entonces es por eso de que ellas prefieren utilizar este tipo de material, que es más ligero al que es el traje tradicional. Pero recordemos, siempre ellos lo utilizan cada día festivo, como por ejemplo para ir a la iglesia, celebrar un cumpleaños o para salir de gala. Seguimos en otra parte, las plantas medicinales. Les comentaba que las plantas medicinales son parte muy importante en la vida cotidiana de las personas de San Juan de la Laguna. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, y no solo San Juan de la Laguna, también su pueblo vecino que es San Pedro de la Laguna, muchos de ellos todavía utilizan este tipo de sistema. Ellos normalmente se basan en esto para curar cualquier tipo de enfermedades. Por ejemplo, cáncer, el trato de lo que es la diabetes, el trato de lo que es la gastritis, y entre otras enfermedades que nosotros conocemos. Para ellos siempre hay una solución en cada planta que ellos tienen. Tantas son las plantas que se utilizan en cualquier tipo de té para darle mantenimiento a cualquier tipo de enfermedad. Por supuesto, no curarlo, pero para mantenerlo. En este caso vamos a hablar de uno de los procesos más importantes. Por eso regresé a esta imagen. Les comentaba que la gente de San Juan de la Laguna y San Pedro de la Laguna todavía manejan este tipo de sistema. ¿Por qué? Déjenme comentarles que mi abuelo era un chamán, un guía espiritual. Entonces, él normalmente se basaba en todo lo que vemos acá. Él utilizaba todo eso y él nos dio a conocer acerca de cada cosa que sirve para frenar cualquier tipo de enfermedad o para curar cualquier cosa. En este caso, en esta parte, en esta imagen, nos vamos a basar en lo que es en una fractura. Para muchos turistas, esto es algo muy inquietante y sorprendente. ¿Por qué? Porque el proceso que lleva esto, para muchos es bastante doloroso, como lo dice la imagen. En este caso vamos a hablar de lo que es el huesero, que muchos lo llaman como chamán, muchos lo llaman como curandero y entre otras cosas. No, hoy en día nos vamos a basar solo en el huesero. Realmente huesero es totalmente diferente a un chamán y es totalmente a un o guía espiritual, perdón, es totalmente diferente a un curandero. El huesero se basa solamente en los huesos. Ellos tienen un don para saber qué hueso está mal. Entonces, pero el proceso, como se dan cuenta acá, es bastante doloroso. ¿Cuál es el proceso? Primero, este señor tiene que untarse las manos con Aum, que Aum en el idioma local es una medicina natural que ellos utilizan. Está hecho a base de muchas plantas, ¿verdad? Entre ellos lo que es el eucalipto y muchos dicen la marihuana. Entonces, el Aum sirve para esterilizar la parte afectada. En este caso, la rodilla. Después de esterilizar lo que es la parte afectada, el huesero entra en un punto donde le da la anestesia al afectado. Y la anestesia en este caso es aguardiente. Uno se lo toma y al tomárselo como que uno empieza a alucinar o a sentirse más tranquilo, a sentirse más alivianado, a sentirse más frecuente a lo que es al proceso que viene a continuación. Después de eso, el huesero va con el siguiente proceso, que es movilizar el pie afectado, que sería esta parte. Como nosotros normalmente decimos, ponerlo en su lugar, ¿verdad?
Ya después de eso, uno solo escucha el ruido de y el hueso regresa a su lugar, ¿verdad? Pero muchos de los hueseros todavía utilizan lo que es la piedra pómez. La piedra pómez lo envuelven en una mantita, en un trapo, y empiezan a darle masajes en el lugar afectado, como lo vemos acá. Y el proceso de recuperación es más rápido. Yo podría decirles que es más rápido que ir al doctor. ¿Por qué les aseguro yo acerca de esto? Porque yo he pasado por varios momentos por este proceso. En este proceso, como les decía, es bastante doloroso, pero es muy efectivo. Es bastante efectivo. Entonces, es una de las costumbres y tradiciones que nosotros todavía manejamos en los pueblos de la cultura maya. Hoy en día todavía en San Juan y San Pedro de la Laguna son muy reconocidos los hueseros. Y como les comentaba, es una parte de la cultura y costumbres que nosotros manejamos todavía. Ya dejamos de hablar de lo que son las plantas medicinales. San Juan de la Laguna también cuenta con varios lugares a visitar, como por ejemplo el Mirador Quiacasihuán. El Mirador Quiacasihuán, que significa perdón, se me trabó la imagen acá. Mil disculpas, se está trabando la imagen. Ahí estamos. Pues el Mirador Quiacasuán significa vista de lo que es la ondada oscura. Es lo que significa lo que es el Mirador Quiacasuán, que tiene un aproximado de 30 minutos para hacer la caminata y llegar arriba y tener una mejor vista de lo que es el panorama de Lahuatitlán y del pueblo de San Juan La Laguna. Terminamos con lo que es San Juan La Laguna, vamos directamente a Santiago Atitlán. Santiago Atitlán, como les comentaba hace ratos, es uno de los pueblos más reconocidos a nivel del lago Atitlán y es el pueblo más grande. Cuenta con un aproximado de 50,000 personas de habitantes y es conocido como la capital de la etnia Tzutujil. En Santiago Atitlán pues tenemos varias actividades que hacer, como por ejemplo visitar la iglesia católica, que es una de las iglesias más antiguas a nivel nacional, que fue fundada en el año de 1547. También se visita lo que es a la mujer de la moneda de 25 centavos, que sería doña Concepción Ramírez, o como normalmente nosotros la conocemos como doña Chonita. Y aparte que uno de los atractivos más importantes de Santiago Atitlán sería la visita de Mashimón, o como es conocido por los locales como Rilajman. Esos son los atractivos más importantes de Santiago Atitlán, que a continuación vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Santiago Atitlán, como muchos le llaman como la iglesia de Santiago Apóstol, fue fundada en honor al patrono de Santiago Apóstol, por supuesto, en el año de 1547. Prácticamente esta iglesia es muy conocida a nivel nacional por el sincretismo que hay dentro de la iglesia. ¿Por qué el sincretismo? Porque la gente de la etnia local todavía practican las costumbres dentro de esta misma iglesia, las costumbres de la cultura local, de la cultura maya, por supuesto. ¿Por qué? Porque durante la colonización, recordemos que los españoles nos vinieron a imponer lo que es el catolicismo. Entonces, para que la gente, o para llamar la atención de la gente local, los católicos o los españoles construyeron esta iglesia en un sitio en donde la gente local hacía sus ceremonias. Prácticamente en esos años, desde el año de 1547 hasta hace poco, en los años de 1900, dentro de esta iglesia, en el centro de la iglesia, teníamos lo que son los altares mayas. Y los altares mayas la gente local lo utilizaban para hacer sus ceremonias y clamar por algo que ellos quisieran a los dioses. Claro, a los dioses en que ellos, por supuesto, creían. Entonces recordemos que los mayas creían en muchos dioses, entonces
Durante los años de 1547, durante la construcción de esta iglesia, hasta los años de 1900, existían altares mayas dentro de esta misma iglesia. Como les comentaba hace ratos, eso fue hecho a base de que la gente local se acercara más al catolicismo, como que aceptaran más el catolicismo, pero en este caso fue totalmente diferente. La gente, por supuesto, también creen en Jesucristo como lo que es el Dios del catolicismo, ¿verdad? El Dios en que creen los católicos o en otras denominaciones, pero no han dejado de creer en los... Es por eso de que hoy en día todavía existe eso. A eso lo llamamos sincretismo, y es cuando un grupo de personas mezclan 2, 3 o varias religiones o culturas en un mismo lugar, en este caso en la Iglesia Católica. Pues como les comentaba anteriormente, en esta iglesia la gente local, como lo vemos acá, todavía practican las costumbres que ellos tienen en la cultura dentro de la Iglesia Católica, que para muchos, bueno, en varias partes del mundo esto es visto como no bueno, ¿verdad? No grato para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por la misma mezcla que tienen dentro de la iglesia. Pero como les comentaba, vamos a hablar un poco más acerca de eso cuando lleguemos al punto de Mashimón. Esta es la calle principal de Santiago Atitlán, en donde vamos a ver un sinfín de artesanías, de qué es lo que vive la gente local, por supuesto, del turismo, artesanías, y por qué no hablar un poco del café, por supuesto. Santiago Atitlán, tanto como San Pedro La Laguna, que sería el sur del lago Atitlán, cuentan con uno de los mejores cafés a nivel nacional. ¿Por qué? Por el tipo de clima y por el tipo de suelo que ellos tienen, que es 100% suelo volcánico. Y como ven acá, este es el traje tradicional de Santiago Atitlán, excepto lo que ella está portando en la mano, ¿verdad? Y este es el traje tradicional de Santiago Atitlán, excepto la camisa, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y por supuesto, Santiago Atitlán, que normalmente lo conocían anteriormente como Tsununya o Tsikinhay, que significa casa de pájaros. Casa de pájaros viene siendo el nombre real de Santiago Atitlán. Casa de pájaros, o en el idioma local, Tsununya o Tsikinhay, que significa casa de pájaros. Es por eso de que en los huipiles de la gente local vamos a ir viendo varias partes que contengan pájaros. Aquí vemos lo que es el tocoyal. Tocoyal es uno de las indumentarias más emblemáticas de Santiago Atitlán. ¿Por qué? Porque es muy representativo con las mujeres. Anteriormente el tocoyal era utilizado por el 100% de las mujeres. Lastimosamente, como pasa con lo mismo con el traje tradicional del hombre, lastimosamente, pues los hombres van perdiendo esa costumbre, ¿verdad? Los hombres van perdiendo esa costumbre de portar el traje tradicional. Entonces pasa lo mismo con las mujeres. El tocoyal lo porta alrededor un aproximado de 12% de las mujeres. ¿Por qué? Porque ya las jóvenes de hoy en día ya lo sienten incómodo. Ya lo sienten incómodo, ya no les va con el estilo. Pero anteriormente el tocoyal se utilizaba o lo utilizaban las mujeres que ya estaban casadas. Entonces así es como uno reconocía a la mujer en que ya no era, por ejemplo, digno de otras personas, ¿verdad? De otros hombres. Pero normalmente en la cultura maya, en la cosmovisión maya, el tocoyal representa también lo que es el calendario maya. Para muchos de la gente local, hoy en día, pues, la medida del tocoyal ya es diferente, ¿verdad? Ya es dependiendo de la gente de cómo lo quiera utilizar, pero anteriormente, normalmente el tocoyal tenía alrededor de 18 metros. ¿Por qué 18 metros? Porque cada metro representaba un mes del calendario maya. Y no solo eso, también al final del tocoyal lleva un decorado muy particular y muy distintivo a los demás tocoyales que se utilizan en toda Guatemala, pero este distintivo significa la cola de la serpiente emplumada.
es reconocido como uno de los dioses mayas, ¿verdad? Entonces, pero aparte de eso, el color rojo, que significa pureza de la mujer, es por eso de que les decía que esto significaba más cuando la mujer ya estaba casada. Entonces es cuando perdía la pureza, y es por eso de que empezaban a portar este traje, ¿verdad? Entonces vamos con esto. Normalmente les comentaba acerca del traje, que significa mucho lo que es el nombre ideal de lo que es Santiago Atitlán, que significa casa de pájaros. Es por eso de que el representativo en el traje tradicional siempre va a ser de los pájaros, por supuesto. Hablemos de doña Concepción Ramírez. Para los que no la conocían, es un honor para mí, y tal vez más adelante ustedes la conozcan personalmente. Es un honor para mí presentarles a doña Concepción Ramírez, o como nosotros la llamamos amigablemente, doña Chonita. Es como la llamamos a las Concepción en nuestro idioma local, o como comúnmente nosotros las llamamos, ¿verdad? Entonces doña Chonita nos representa a nosotros en la moneda de 25 centavos. Esta moneda o la imagen de doña Concepción está en la moneda de 25 centavos según la historia y según lo que ella comenta desde el año de 1963. ¿Por qué está en la moneda de 25 centavos? Porque hace muchos años se buscaba a la mujer más hermosa de toda Guatemala. Pasando por varios pueblos de Guatemala, se hacía como un concurso, como un Miss indígena Guatemala, ¿verdad? Pero al final, para no hacerles larga la historia, al final la mujer más bella se encontró en Santiago Atitlán. Pero lastimosamente en ese entonces habían 3 mujeres. Esas 3 mujeres eran muy reconocidas como las más hermosas de Santiago Atitlán. Curiosamente, 2 de estas mujeres eran hermanas. Y las hermanas prácticamente eran las hijas del alcalde en ese entonces. Y luego estaba doña Concepción Ramírez. Finalmente, los que hacían ese concurso se decantaron o se maravillaron de la belleza de doña Concepción, según lo que ella comenta, y pues desde ese entonces la imagen de doña Concepción Ramírez aparece en la moneda de 25 centavos como la ganadora de ese concurso de belleza. Lastimosamente, como ella comenta, cuando ella fue puesta en la moneda de 25 centavos, según ella ganó 2 quetzales. 2 quetzales, según lo que ella comenta. Pero como muchos conocemos, en ese entonces supuestamente el presidente le dio alrededor pues de miles y miles de quetzales, pero ella, según la historia que ella comenta, recibió 2 quetzales al ser la imagen de los 25 centavos de Guatemala. Hoy en día, pues ella empezó a recibir una pensión alimenticia de parte del gobierno hasta que ella levantó la voz. Anteriormente, pues no recibía nada, pero según los presidentes anteriores, ella recibía un montón de dinero. A saber cuánto recibía, pero recibía esa cantidad de dinero. Pero ella decía, lastimosamente, la corrupción de Guatemala, como pasa todo el tiempo, no recibía ningún dinero de parte del gobierno de Guatemala hasta el año pasado. No sé si dieron cuenta, pero la mayor parte de los noticieros publicaron acerca de lo que ella venía recibiendo, ¿verdad? Entonces, dato curioso, muchos llaman a la moneda de 25 centavos como choca, porque hoy en día en Guatemala nosotros sabemos que una persona o varias personas que no vean bien con un ojo, los llamamos chocos. Entonces, por eso que a la moneda de 25 centavos se le llama choca, porque solo es el perfil de doña Concepción que vemos acá. Por eso, comúnmente, nosotros llamamos como choca. Pero eso es la historia de por qué doña Concepción Ramírez está en una de las monedas de Guatemala, y aquí prácticamente todas las mujeres que contengan o porten todavía lo que es el tocoyal representan a todas las mujeres de Santiago Atitlán, en honor a doña Concepción Ramírez y por supuesto
lo que es el Tocoyal. Aquí vemos un monumento gigante de los 25 centavos en honor a lo que es Concepción Ramírez y en honor a las mujeres de Santiago Atitlán. Hablemos un poco acerca de Mashimón. Mashimón es un ídolo local que pues para muchos es un ídolo pagano y entre otras cosas, ¿verdad? Pero hablando de cultura, es uno de los deidades o uno de los dioses mayas. Les recuerdo, en mi infancia vine creciendo con una de estas personas que vemos aquí, que serían los guías espirituales. Mi abuelo, que descansa en paz, era un guía espiritual. Entonces él decía que Mashimón era uno de los dioses en donde ellos creían que les daba protección o cualquier cosa que ellos le pedían. Mashimón es uno de los nombres que ellos, los españoles, le dieron, y Mashimón significa el hombre atado, ¿verdad? Pero normalmente ese nombre los españoles o los ladinos, como nosotros lo llamamos aquí en Guatemala, le dieron a lo que es Rilajmán. Hoy en día muchos dicen que tenemos a varios Mashimones en toda la República de Guatemala, pero déjenme decirles que según mi abuelo y según los abuelos o los guías espirituales que tenemos alrededor del lago Atitlán o en toda Guatemala, ellos dicen que solo hay uno y es el que existe en Santiago Atitlán y se le denomina Rilajmán, que significa el gran abuelo, el protector, la deidad que les da sobrevivencia a la gente local. Mashimón prácticamente está hecho a base de un árbol que es el árbol de pito, que nosotros le llamamos en el idioma local como atz, ¿verdad? Entonces el árbol de pito es como lo vemos acá. De esto está hecho a base de Mashimón, y Mashimón, recordemos que es una deidad local que está protegido por las 10 cofradías que existen en Santiago Atitlán. Entonces les comento, según mi abuelo, ellos llegan al lugar, como lo vemos acá, a cualquier cofradía. Lastimosamente Mashimón estaba en la cofradía de San Francisco de Asís en este año, pero lastimosamente con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ya no se pudo ver a Mashimón. Prácticamente iba a pasar a la cofradía de San Antonio de Padua el 1 de mayo de este año en curso, pero lastimosamente ya no se pudo hacer. Entonces hoy en día sigue estando en la cofradía de San Francisco de Asís. Según las cofradías, él tiene que estar ahí hasta nuevo aviso para protección de la gente local y para protección de Rilajmán o el gran abuelo. Entonces, según mi abuelo, él decía que ellos tenían una conexión espiritual muy cercana a Rilajmán. Rilajmán se conectaba con ellos o con los guías espirituales por medio de visiones. Mi abuelo decía que antes de llegar con Rilajmán, él decía que él tenía una conexión muy, muy cercana a él, y él podía hablar con él sobrenaturalmente, pidiéndole cosas. Él empezaba a hacer su rezo, llegaba con varios obsequios, como lo vemos acá: flores, ropa, sombreros, comida y entre otras cosas. Cualquier obsequio, por supuesto, dinero. Entonces mi abuelo decía que él ofrecía lo que él quería, lo que el corazón le decía y lo que le agradara a Rilajmán. Entonces esas ofrendas él los recibía, y a cambio de eso mi abuelo recibía lo que él quería. Entonces, durante conexión espiritual, mi abuelo hacía las ceremonias a base de incienso. Recordemos que el incienso, el humo del incienso, según mi abuelo comentaba, que era para la conexión espiritual. El humo que sacaba el incienso lo conectaba espiritualmente tanto con Rilajmán, tanto como con los otros dioses. Entonces, pero para la conexión espiritual no solo tenían el incienso, ellos también tenían lo que es el puro, como lo vemos en esta imagen.
el puro, normalmente el humo del puro también era para tener la conexión espiritual. Pero también, un dato muy curioso, los chamanes utilizaban también lo que es el aguardiente, también como conexión espiritual. Hoy en día, por supuesto, es una ofrenda más, pero normalmente hace muchos años atrás, como les comentaba, mi abuelo lo utilizaba más para conexión espiritual. Entonces, Rilahman cambia de casa cada año, en este caso cambia de cofradía cada año, circula en las 10 cofradías que hay en Santiago Atitlán para bendecir y darle protección a la gente local. Recordemos que Rilahman, según el cristianismo, para ellos es pagano, pero recordemos que para nuestra cultura es una deidad muy respetada, y no solo eso, para la gente local, para los guías espirituales, es un dios. Ellos lo llaman también como Ahau Rilahman. Normalmente, durante las ceremonias grandes, la gente local porta el traje ceremonial de Santiago Atitlán, que es lo que vemos acá, sigue siendo el tocoyal, y el traje del hombre, que sería la camisa roja con rayas negras, y lo que es el sacao o el pantalón, como normalmente lo llaman en el idioma local. Porta también lo que son los pájaros, que significa lo que es el nombre real del pueblo, como lo vemos en este caso. Aquí vemos lo que es el sacao, la faja tradicional y la camisa. La mujer siempre portando el traje tradicional, que es el traje representado por pájaros, que significa lo que es el nombre real del pueblo, y el corte rojo, que significa pureza, como lo vemos acá prácticamente. Y recordemos, vamos a hablar de un poco acerca del cortejo de mujeres. Anteriormente se cortejaba a la mujer. Hoy en día ya no se hace, por supuesto, pero cuando se le cortejaba a la mujer, uno llegaba a pedirle matrimonio directamente. Hoy en día, pues, se pasa por el noviazgo, pero anteriormente, para cortejar a la mujer, o para pedirle a la mujer, o para esperar la respuesta de la mujer sobre el casamiento, se le quitaba el rebozo, el chal, el perraje o el sut, como nosotros le llamamos en el idioma local. Se le quitaba esto, y al día siguiente, al regresarle el sut, se le preguntaba si quería casar o no con ella. Entonces, hoy en día, por supuesto, ya solo es un decorativo al traje tradicional de Santiago Atitlán, pero anteriormente se le quitaba el sut para cortejar a la mujer y para esperar la respuesta del casamiento. Pues esto ha sido una pequeña información acerca de lo que es Santiago Atitlán y San Juan La Laguna. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el lago Atitlán. El lago Atitlán pues cuenta con una diversidad de actividades. Podemos hacer un sinfín de actividades, como por ejemplo escalar los 3 volcanes que vemos acá. El San Pedro, normalmente la hora normal para escalar el San Pedro son de 3 horas de subida y normalmente 3 horas de bajada, 6 horas. El volcán Tolimán está entre 5 a 6 horas de subida y 4 horas de bajada. El volcán Atitlán se hace aproximadamente en un día, como de 8 a 9 horas de subida y 4 a 5 horas de bajada. Normalmente se recomienda acampar en lo que es en el volcán Atitlán, pero también se puede acampar en los 3 volcanes, ¿verdad? También se puede hacer tour de caballo, tour de bicicleta, tour de kayak. Alrededor del lago se puede hacer tour de pesca, se puede hacer una infinidad de actividades en el lago Atitlán, como por ejemplo visitar las chocolaterías, ¿verdad? Los chocolates, recordemos que no se cosecha lo que es el cacao alrededor del lago. El cacao proviene de otros departamentos de Guatemala y luego se procesa en San Juan La Laguna. Acá podemos ver una de las vistas del volcán San Pedro. Y acá también podemos ver una de las vistas del Rostro Maya, que es una de las montañas más importantes alrededor del lago y que es una de las más visitadas alrededor del lago, ¿verdad? Aquí vemos el
cacao también, y también como también se puede apreciar acá la práctica de paragliding o el parapente desde el cerro de San Andrés de Metabaj hasta llegar hacia el lago Atitlán. Pues muchas gracias por escucharme. Si en algún caso no pude expresarme bien, recordemos que pues lastimosamente llevamos ya varios días encerrados, podemos decir meses encerrados, ¿verdad? Pero espero que el tour haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo les puedo responder acá. Les recuerdo, mi nombre es Lorenzo Tzaj. Yo soy guía general y este es mi número de teléfono, que es el 45290031. Y por supuesto, estamos a la orden en la agencia Adrenalina Tours, que es uno de los tour operadores más grandes de Guatemala, según sé, ¿verdad? Entonces, es un gusto y tengan una linda noche a cada uno. Con ustedes, Patrick. Gracias, Lorenzo. Increíble todo lo que se sabe y muy interesante, como dice Miquela también, porque es desde lo más profundo de uno, usted que vive en un pueblo y que es del pueblo realmente, ya mucho mejor que cualquier académico que viene a explicar, ¿sí? Un guía realmente local. Este es lo más interesante. Hemos tenido otra persona también de Panajachel en uno de los tours. Hay preguntas, jóvenes. Se pueden encender el micrófono, se puede encender el video, se puede intercambiar ideas. Por ejemplo, una pregunta puede ser: ¿es seguro ir al lago a todos estos pueblos? ¿Cómo se va de un pueblo a otro? ¿Se puede ir con carro también? Les comentaba, bueno, antes que nada, ¿verdad? Recordemos que traté de resumir todas las cosas. Entrar a profundidad acerca de estos temas, pues nos llevaría horas y como dijera alguien, creo que sería un poco muy amplio, pero a la vez muy interesante. Pero traté de resumir las cosas, creo que nos llevó más de una hora, si no estoy mal, más de una hora. Pero espero que hayan captado algo de lo que quise decir. Y como lo decía Patrick, creo que lo dije al principio, normalmente la gente aquí se transporta por lancha, hasta la gente local, tanto como turistas también. La gente se transporta por lancha porque es la vía más accesible a los pueblos y la vía más rápida. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a los carros en carro, diferentes pueblos, excepto Santa Cruz de Luna y Jaibalito. Esos dos pueblos no tienen conexión vía terrestre, solo pueden llegar por lancha. Y muchos se maravillan por las construcciones que ellos tienen en esos lugares, porque hay edificios grandes, de cómo han transportado todos los materiales para construir esas casas, todo por medio de balsas. O por las lanchas, por supuesto. Pero sí, la pregunta sí, se puede llegar por carretera, pero se hace más tiempo. Regresar a la carretera interamericana, como por ejemplo ir al kilómetro 148, bajar por Santa Clara a la Laguna, San Pablo de la Laguna, donde ya se puede ver el panorama del lago de Atitlán, como por ejemplo bajar del otro lado, también por la vía de las Trampas, bajar por San Andrés de Metabaj, pasar Godínez, llegar a San Lucas Tolimán y pues a Santiago Atitlán. Perfecto. Hay una pregunta de Miquela. ¿Dónde están las plantaciones de algodón? ¿De dónde sacan el algodón? Creo que lo mencioné. En San Juan de la Laguna se cosecha algodón también, pero escasean. ¿Por qué escasean? Por el tipo de clima que nosotros tenemos. Pero normalmente todas las plantaciones de algodón vienen de lo que son las costas del Pacífico, que prácticamente está cerca de San Juan de la Laguna. Prácticamente estamos a 1:30 en carro de San Juan de la Laguna. Normalmente la gente baja por Palestina para ir a traer todas las cosechas del algodón y normalmente ellos podríamos decir que lo importan de otros departamentos, pero recordemos que en San Juan de la Laguna también se cosecha el algodón blanco y el algodón café, que sería el algodón Ixcaco, pero escasea. Recordemos eso, en San Juan escasea las plantaciones de algodón, siempre tenemos
pero normalmente todas las plantaciones o todo el algodón proviene de ahí cerca. Quiere ver los árboles, dice Miquela. En Los árboles San Juan La Laguna, sí se puede ver. Sí, sí se puede ver. En San Juan La Laguna, lastimosamente, no tengo imágenes de las plantaciones aquí, pero normalmente al llegar a San Juan La Laguna están las plantaciones. Están las plantaciones, podríamos decir que para turistas, pero y más adelante, por donde están las plantaciones de café, creo que mencioné un poco acerca del café, que tenemos uno de los mejores cafés alrededor del lago. San Juan también tiene una cooperativa de café que es La Voz que Clama en el Desierto, que es una de las cooperativas más reconocidas alrededor del lago de Atitlán. En esa cooperativa utilizan parte del algodón para proteger el café. ¿Por qué les digo esto? Porque les comentaba que el algodón salen árboles en San Juan La Laguna, no arbustos. Entonces aquí la gente local aprovecha para proteger el café, porque este café que con nosotros cosechamos acá es un café de sombra, entonces necesita sombra, y el algodón prácticamente protege el café aproximadamente un 60%. Y sí se puede ver el algodón todavía. Perfecto. Otra pregunta, pero de Cristian. ¿Cuál es el volcán que lleva 9 horas en subirlo? ¿Es seguro acampar arriba? El volcán Atitlán. El volcán Atitlán. Yo les di el dato de 9 horas, porque normalmente cuando yo escalo los volcanes o subo los volcanes o hago caminata en los volcanes, normalmente es el tiempo normal que se maneja con turistas de diferentes edades, desde jóvenes hasta los más de la tercera edad. Y he tenido a personas de la tercera edad escalando lo que es el volcán Atitlán, volcán San Pedro, volcán Tolimán y el Rostro Maya. Entonces normalmente se hacen 9 horas para subir al volcán Atitlán, pero recordemos que muchas personas tienen condiciones físicas diferentes. Entonces hay quienes que sí tienen una condición física muy excelente y pueden subir el volcán Atitlán entre 4 a 5 horas. Y no solo eso, el volcán Atitlán tiene 2 vías para subirlo. Está lo que es la vía del cerro en Santiago Atitlán y está lo que es la vía de San Lucas Tolimán, que se hace casi al mismo tiempo, solo que son panoramas diferentes. Me refiero que el panorama de ver el volcán de fuego durante la escalada, volcán de fuego y volcán Acatenango, y del otro lado ver el panorama del lago de Atitlán. Perfecto. Mira, una pregunta tal vez un poco más general. ¿Es seguro subir estos volcanes, no solamente el Atitlán, y es seguro caminar alrededor del lago en todos los lados? Bueno, hablando de seguridad, dejemos por un lado el volcán, lo dejamos al último. El tema de los volcanes lo dejamos al final. Pero hablando de seguridad alrededor del lago, podría decirse que son los lugares más seguros a nivel nacional. ¿Por qué digo esto? Y tiene una respuesta muy simple: por la gente local. No sé si han escuchado, de todos los que nos están sintonizando, como les decía, yo soy parte de la cultura maya. Entonces, no sé si han escuchado acerca de los castigos mayas. Eso todavía se maneja en estos rumbos. Entonces, es por eso de que a nivel local, no solo en San Juan o Santiago Atitlán, alrededor del lago, es seguro caminar y es seguro portar cualquier cosa por todos lados. Cualquier cosa que se hable de delincuencia, la gente aquí se comunican entre ellos, se alborotan, agarran a la persona y el castigo maya. Es por eso que varios de los turistas que vienen en Panajachel o los ya residentes se sienten bastante seguros. ¿Por qué? Por la misma razón del castigo maya. Yo sé que ustedes han escuchado de lo que es lo que ha sucedido con algunos delincuentes que han agarrado por estos lados. Yo sé que lo han escuchado. Y es por eso que la gente prefiere trabajar y estar delinquiendo en cualquier cosa.
como les decía, normalmente yo saco con adrenalina. Patrick sabe que nosotros sacamos tour de bicicleta desde Panajachel, pasando por Santa Catarina, San Antonio, subir por Agua Escondida, pasar por Godínez, bajar por San Andrés Semetabaj y bajar por Panajachel, que se hacen 28 kilómetros en la nada. Prácticamente hay una parte desolada. Pero los turistas van con cámaras profesionales, van con GoPro, van con su teléfono, van con todo y todo tranquilo. ¿Por qué? Y la gente se conoce a cada quien. No es como andar como en la ciudad a una cuadra, no conozco a esa persona, como que se ve sospechosa, ¿verdad? Pero en estos rumbos todos se conocen a todos. Si alguien no conoce a nadie y es sospechoso, entonces la gente empieza a hablar, miren, este es de por aquí, esto no es de por aquí, o algo por el estilo. No, todos se conocen y es de los lugares más tranquilos acerca de los volcanes. Más tiempo, lastimosamente, los volcanes han tenido una mala imagen. ¿Por qué? Porque en el volcán, tanto como el volcán Atitlán y Tolimán, allí siempre asaltaban a los turistas, pero no eran la gente local, era la gente que subía desde el Pacífico, la parte costera de Guatemala. Entonces se subían de ese lado para estar delinquiendo. Eso tanto que nos afectó a San Pedro, que es uno de los volcanes más visitados a nivel local. En San Pedro estuvieron asaltando a muchas personas, pero lastimosamente no son de la gente local, sino que personas que vienen de otros lados, que se aprovechan de la nobleza de la gente local para estar delinquiendo. Pero lastimosamente esta gente no han sido atrapadas, ¿verdad? Pero al final nosotros los guías tuvimos que hablar por el bienestar de los turistas y ya nos pusieron a varios a seguridad en la cima del volcán San Pedro, que es uno de los volcanes más visitados. No sé si respondí bien a la pregunta, pero eso es nuestro diario vivir en los pueblos de alrededores y en los sitios a visitar. Y no solo eso, nuestra agencia o nuestra empresa formal, pues eso usted lo sabe, Patrick, que nosotros ofrecemos a nuestros clientes la Politour como un tipo de seguridad que nosotros llevamos a lo que son los ascensos. Y así es como va la gente más segura en cualquier de los 3 volcanes que se pueda escalar. Recordemos que con la Politour uno ya va más tranquilo, con seguridad propia. Hasta yo he subido con una persona, pero ahí van 3 seguridad. Entonces es uno de los accesos o es una de las cosas que ofrece una empresa formal como Adrenalina Tours, que yo lo he vivido en carne propia, por supuesto. Perfecto. ¿Hay más preguntas, jóvenes, sobre Santiago Atitlán, sobre Maximón, sobre San Juan La Laguna, sus pinturas, su pintura naif, que así lo llaman? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿O fue tan claro todo por parte de Lorenzo que ya no hay más preguntas para nada? No creo que hay más, pero dale, jóvenes, dale. Si no, voy a abrir aquí la cámara de alguien y preguntar. No, creo que no hay más preguntas. Ok. Sí, espero que todo haya sido claro, ¿verdad? Como les comentaba, que son temas muy amplios, pero traté de resumirlo lo más que pude y tocar lo más importante, por supuesto. Recordemos que para hablar de un solo pueblo podríamos tardarnos un día. Entonces, vamos a molestar aquí a un guía presente que se llama Del, pero la verdad que no se llama Del, se llama Eli Ramírez. Eli, ¿cómo ha hecho tu compañero de trabajo, el Lorenzo? Usted que también es guía. Buenas noches a todos los participantes, buenas noches, Lorenzo. Me parece una excelente presentación, definitivamente.
Solo quería preguntar si hay algún comentario acerca del origen del lago. Pues, muy buenas noches, Ali. Pues, ustedes saben que tenemos varios informaciones, ¿verdad? Pero hay muchas teorías acerca de la formación del lago. Yo sé que Lee conoce mucho acerca de estas teorías, pero la teoría más cercana sería la teoría de que el lago Atitlán se formó por medio de una explosión gigante que hizo un volcán hace millones de años. Y ese volcán fue formando las otras partes que nosotros vemos alrededor, por ejemplo, volcanes, montañas, entre otras cosas, y en este caso el cráter, se formó el cráter. Entonces durante el tiempo, pues el cráter se fue inundando de la lluvia y de dos ríos que desembocan a Panajachel, que desembocan desde Panajachel, se fue formando el lago, por supuesto, pero por medio de una explosión gigante que hizo erupción hace millones de años. Pero la edad aproximada del lago, la edad solo del lago, no estamos hablando del cráter, no estamos hablando de la circunferencia, la edad aproximada del lago es un aproximado de 86.000 años de edad, un aproximado. Gracias. Mucha información se puede ver en el Museo Lacustre, en Posada Don Rodrigo, en Panajachel. Esa información proviene del Museo Lacustre. Para cualquiera aquí presente, antes de hacer un tour alrededor del lago, es bien de entrar en este museo. Es increíble lo que allá se encuentra. Sí. Bastante. Como les comentaba, esa información que yo estoy manejando bien proviene del Museo Lacustre. ¿Satisfactorio, Eli, la respuesta? Excelente, muchísimas gracias. Okay. Estamos para servir. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Antes de ir al temazcal, que es conocido normalmente aquí en nuestra... Yo tengo una pregunta para Adrián, que va a tener que buscar la respuesta. Allá hay un cerro que fue dibujado en un libro que todos los niños y los adultos deberían leer. ¿Cuál será? El título de este librito. Es un librito chiquito. Buenas noches. No sé, estoy seguro si es El Principito. Es correcto. ¿Y el escritor cómo se llama? Déjeme, ¿cómo me acuerdo? Sí, ya me acordé. A ver. Se llamaba Antoine de Saint, no me acuerdo qué más. Solo me acuerdo que se llamaba Antoine de Saint. Muy bien, muy bien, muy bien. Aunque los salvadoreños dicen que no es la verdad, que viene de ellos, que no tiene nada que ver con este libro. Tiene forma de un elefante. ¿Es correcto, Lorenzo? Tu micrófono está apagado, joven. Hay que encender su micrófono. Es correcto, es Antoine de Saint, que sería el Cerro de Oro. Según mis investigaciones, sí se trata del Cerro de Oro. Porque según lo que yo sé, según mis conocimientos, este autor de este libro, el autor francés, le encantaba volar sobre lagos. Entonces él vino aquí a Guatemala, pero nunca bajó en el lago Atitlán, sobrevoló sobre el lago Atitlán. Y cuando vio el Cerro de Oro, se basó en ese cerro para hablar sobre el elefante dormido en el libro del Principito. Y curiosamente, no sé, no me dejarán mentir, curiosamente este autor murió en un accidente de helicóptero. Pero sí, como decía, los salvadoreños dicen que no, pero sí, se basó en este libro, según mis conocimientos, en esta montaña, el Cerro de Oro. Perfecto. ¿Y conoce la leyenda del Cerro de Oro? Hay un montón de leyendas, Patrick, dependiendo de qué leyenda. Hay un montón de leyendas.
Cuando los Hay un montón de- españoles le llegaron, que quitaron algo de arriba del volcán Atitlán y escondieron todo su oro y metieron la cima del Atitlán encima de todo el oro y adentro hay un montón de oro. Por eso que se llama Exactamente. de oro. Eso existe todavía, tal como que ese cerro también hay quienes quieran sacar todo ese oro, dice que el cerro se los esconde, pero no esconde el oro, sino que esconde a las personas, se traga a las personas. Eso es un mito que se maneja todavía hoy en día, y no solo eso, ese mito también, hay un mito muy curioso, que hay un enanito, nosotros lo llamamos como los duendes, ¿verdad? Pero ellos lo llaman como enanito, que circula alrededor de ese oro que supuestamente hay, ¿verdad? Que nadie sabe si sea cierto o no lo es, pero según los aldeanos ellos dicen que ese enanito es el que vela el oro, y si alguien quiere sacar ese oro, el enanito se encarga de desaparecer al joven, al más joven de la familia, como ofrenda por querer robar a lo que es el oro. Como le digo, Patrick, pues hay un sinfín de cosas que pasan en el Cerro de Oro. Leyendas, por supuesto. Ajá. Perfecto. Bueno, hemos tocado un poquito este tema también. Si no hay más preguntas, jóvenes, es las 9:30. Entonces, la próxima semana, el tema va a ser destinos alrededor de Quetzaltenango o San Marcos. Un poco sorpresa, pero cerca de la casa aquí en Quetzaltenango, para conocer un poquito los lugares que nadie conoce. ¿Ya? Muchísimas gracias por su presencia de nuevo. Que todos descansen. Los que tienen hambre primero a comer o a dormir. Hasta luego. Gracias, Lorenzo.